Buenos días a todos. Vamos a esperar unos segundos más para terminar de inscribir a los que están apenas entrando. Vamos a empezar con la sesión número 5 para que vayan preparando su libreta y su libro. Ahí está el tema para que vayamos empezando con eso, por favor. Bueno, vamos a comenzar con los que estamos. Eh, Empezaremos con el antecedente de la sesión número 5, que en este caso ya vamos a empezar a hablar acerca de una nueva etapa en la historia de la humanidad, que es la época renacentista o el Renacimiento, que generalmente la asociamos a la parte eh, del arte, ¿no? El despunte de la escultura nuevamente, de la arquitectura. Sin embargo, tiene un tinte también filosófico. Y ahorita vamos a entender muchas cosas, el porqué de la arquitectura, de los rasgos de la arquitectura y del arte de aquella época. Nada más que para antes de llegar a los contenidos de la clase de hoy, pues valdría mucho la pena también hacer un breve repaso de la anterior filosofía, que fue la filosofía de la época medieval, en donde vimos que la idea de hacer estudios utilizando el raciocinio y la razón pasó a convertirse o tuvo una conversión a la creencia. Vimos personajes destacados de la época medieval en cuanto a la filosofía, que es San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino. Y a pesar de ser religiosos, pues de alguna u otra manera también hicieron aportes filosóficos que todavía prevalecen hoy en día, ¿no? Ya después nos pasamos a la actividad que era hacer esto. Y por último, eh, la introducción al tema de hoy. Bueno, la época medieval, más allá de la filosofía, es este periodo que abarca del siglo V al XV, de los años 400 y tantos a los 1400 y tantos. Está enmarcada por la época, la caída de los imperios romanos. La caída del imperio romano de Occidente, en capital en Roma, en el siglo V, y la caída del imperio romano capital, Oriente, perdón, capital Constantinopla o Bizancio. Esos 1000 años son la época que abarca la Edad Media, y en la Edad Media hubo un tipo de filosofía, que fue la filosofía que expliqué en la clase anterior, muy apegada a la creencia, a lo religioso. La filosofía en aquella época, en la época medieval, tenía el tinte de corregir la moral, corregir la convivencia humana, que se había pervertido, como ya vimos, en el hedonismo y en el helenismo, en la época griega, de hecho que provocó la caída del imperio griego. Y bueno, obviamente no hubo grandes descubrimientos, como que la ciencia se paralizó porque no tenía la intención de crear descubrimientos, tenía más bien la intención de mantener el orden, la sana convivencia a través de los principios religiosos, ¿no? Y que tenía ahí un órgano rector o regulador, que en este caso era la Inquisición. En los diferentes lugares del mundo donde existió el cristianismo, pues la Inquisición, en el caso mexicano tuvimos la Inquisición novohispana, que bueno, infringía castigos si tú atentabas en contra de los principios enmarcados en el dogma religioso. Entonces, bueno, transitamos de eso, eh, pasamos a una época diferente, a una época que está enmarcada por el regreso o el retorno a la filosofía clásica.
1000 años pasaron para que nos diéramos cuenta que el camino más adecuado para hacer ciencia, para innovar, para hacerle frente a las necesidades del momento, era el estudio, la ciencia, la tecnología, la innovación, el razonamiento, el pensamiento crítico. Y entonces se retornó a la idea clásica. Y vean, estas pinturas, y quisiera que aquí empezáramos ya a tener un sentido bien reflexivo respecto a la época del renacentismo, que a lo mejor aquellos que estudiaron o están estudiando para el examen de admisión y se hayan puesto por ahí, echarle una revisada a la época renacentista en literatura, arte, arquitectura, oigan, verán que regresa a la tradición romana. De hecho, este cuadro fue pintado por un italiano en la época del Renacimiento. ¿Por qué pintar en el Renacimiento? ¿Por qué hacer esculturas nuevamente de figuras griegas? Porque se trataba de dar a entender al mundo, heredar eso, de hecho, por eso nos llega a nosotros siglos después, que se había retornado la ideología griega. De hecho, pues estos dos personajes simbolizan a Platón y Aristóteles. Y este es un lugar en una de las plazas o de las ágoras de griegas, perdón, en un foro. Y entonces se trataba de hacer pintura, escultura, haciendo referencia a la imagen que los inspiraba en ese momento, en la época renacentista. Y en este caso eran los griegos. Esta pintura, por eso fue pintada durante la época renacentista. Y esta y miles más, la arquitectura, la escultura, la poesía, o sea, mucho es retornar a la tradición anterior. Y en el caso de la filosofía fue el mismo caso. Entonces, bueno, hubo una transferencia de la Edad Media a la filosofía renacentista, en donde aquí, en la renacentista, se retorna los principios de la razón que habían utilizado los griegos y que se había mantenido eclipsada, oculta, durante los 1000 años que duró la Edad Media. Y por eso la imagen. ¿Qué características tuvo el Renacimiento y por ende la filosofía renacentista? Vean, durante esta época se producen una serie de cambios a nivel mundial. Hay una época de las exploraciones, de la marina de diferentes países, sobre todo europeos, como España, Portugal, Italia, Inglaterra. Empiezan a hacer exploraciones y descubrir nuevas tierras que las hacen suyas. Es cuando viene la época de las colonias y la época mercantilista. Entonces la época renacentista está enmarcada por esto. De hecho, en el siglo XV es cuando llegan a costas americanas naves españolas, cuando comienza primero la etapa de descubrimiento con Cristóbal Colón y posteriormente comenzaría la época de las colonias. Entonces, la época renacentista y por ende la filosofía renacentista está enmarcada en este contexto. Viajes de exploración, viajes marinos de gran distancia, descubrimiento de nuevas tierras, descubrimiento de hecho de continentes en el caso de América, colonización, mercantilismo, y por eso la primera imagen a su izquierda en referencia a carabelas, viajes, descubrimientos, exploraciones, porque está enmarcado en ese contexto. De hecho, nosotros fuimos colonizados por los españoles al comienzo de la época renacentista. En Europa se estaba desarrollando el cambio este de arte, ciencia, literatura, hacia el nuevo modelo, recuperando lo griego, y eso es lo que trajeron en años posteriores los españoles también, que lo reflejaron incluso en la arquitectura, ¿no? Cuando construyeron las primeras grandes catedrales en tierras americanas. También estuvo caracterizado la época renacentista con la aparición y consolidación de nuevos estados europeos, nuevas potencias europeas. En el caso de nuestro país colonizador, pues España, pero también Francia, pero también Italia, pero también Portugal,
Y en este caso, bueno, puso una imagen de los ingleses, que en este caso es el escudo que caracterizó a los ingleses o al Reino Unido, ¿no? En diferentes épocas. Entonces, bueno, la época renacentista también está entonces caracterizada por la aparición de nuevos estados europeos, nuevas potencias, que se habían convertido en potencias gracias a los viajes de exploración y a las colonias que ahora estaban surtiendo de materia prima y recursos humanos a los países colonizadores. En ese contexto aparece la época renacentista. Y ahí les va algo que difícilmente dicen los libros. Ese auge económico provocado por el descubrimiento de tierras, por ejemplo, en el caso de España, metales preciosos a Europa, oro, plata, piedras preciosas, diferentes recursos naturales como madera, productos agrícolas, eso robusteció a las potencias europeas y dio pie a la inversión que se haría en el ámbito de la ciencia, en el ámbito del arte, en la arquitectura, en la construcción, en la mejora de los países. Entonces sí está muy relacionado. Es decir, la época renacentista tuvo un auge, tuvo un momento de apogeo, pero ese apogeo está directamente relacionado con que había capital en estas potencias debido a la explotación que estaban haciendo de las colonias. Y eso es importante que lo entendamos. Entonces, hasta ahorita, la época renacentista está enmarcada por estos dos elementos, pero faltaría un tercer elemento, que es la aparición de los burgueses. Esta imagen simboliza lo que es la burguesía. Y para los que hasta hoy no tienen claro qué es burguesía, la burguesía era una clase que en su momento cuando surgió, al final del feudalismo, porque la burguesía sustituye al feudalismo, que fue el modelo básico de la Edad Media de esos 1000 años. Entonces, la burguesía que sustituye al feudalismo era despreciada, era menospreciada. Se les llamaba burgueses de manera despectiva. Y vean hoy en día que decimos, ay, tú eres burgués, en sentido como que haciendo una referencia que eres adinerado, cuando en su momento el decir que eres burgués era algo despectivo, porque durante la época feudal los que tenían poder eran los que tenían apellidos ilustres, las personas de abolengo, las personas que ostentaban un título nobiliario, es decir, un título de la nobleza. Ya saben, ¿no? Reyes, príncipes, duques, varones, ellos eran los importantes en aquella época. El señor feudal en el menor de los casos. Pero ya en la época de la burguesía cambió. Ahora el dinero es el que mandaba, el capital, y ya no el apellido ilustre. Y estos se catapultaron como el grupo social que en los años posteriores gobernaría de alguna u otra manera. Sería la clase más poderosa que surgiría en el Renacimiento y en los siglos y años posteriores hasta hoy en día, con un nombre diferente, claro, ¿no? Hoy pues son los grandes inversionistas, capitalistas, pero bueno, los burgueses o la burguesía sustituyó el modelo feudalista de la Edad Media y serían los nuevos ricos. Sería la nueva clase social que dominaría durante la época renacentista. Y bueno, en este marco que estoy explicando en este momento, es que surge la filosofía renacentista, que tendría tintes parecidos, muy parecidos a la filosofía clásica. Y de hecho, en sesiones anteriores, cuando todavía tuvimos clase en el salón, yo les hablaba acerca de, por ejemplo, les dije Lavoisier. Muchos de sus postulados no son nuevos, no son de él. Son un refrito de los principios hechos durante la época presocrática por otros personajes. Eh, los descubrimientos de Galileo, de Newton, en realidad, y es ahí donde viene la importancia del tema de hoy, no se descubrieron cosas realmente nuevas. Se revisó lo que antes había hecho durante la época clásica. El mismo Galileo, el mismo Copérnico, con su teoría acerca de las esferas, de los cuerpos esféricos, de los cuerpos celestes, del movimiento de los astros, la teoría heliocéntrica y no geocéntrica, todo eso había sido descubierto previamente durante la época clásica, pero
debido a la prohibición. De hecho, hay un término que habla acerca de libros prohibidos, los prohibió el Vaticano. Esos libros prohibidos los quemó y en algunos casos los conservó en la Biblioteca Vaticana porque estaban prohibidos que la gente los pudiera leer, porque muchos de los principios que contradecían lo estipulado o establecido en la época no eran aptos para que la gente los pudiera ver y por lo tanto cuestionar. Y entonces el renacentismo, la filosofía renacentista en realidad sí hace aportes nuevos, pero muchos de esos aportes están directamente relacionados con lo que ya se había descubierto en la época clásica. Por eso se llama renacentismo, porque renace la tradición filosófica, científica, racional que prevaleció durante la época clásica griega. Y eso se nota en, en el arte incluso que se desarrolló durante la época renacentista. Vean algunas de las cosas que vamos a analizar. También parte de la filosofía renacentista. ¿Se acuerdan cuando en la época clásica no había escuelas? Y los pioneros de la creación de las escuelas fueron, entre otros, Platón, con la famosa academia, un lugar donde por primera vez se enseñaba filosofía a un reducido y selecto grupo de pensadores, luego filósofos. ¿Se acuerdan que hubo una segunda escuela creada que fue la escuela de Aristóteles llamada Liceo? Un centro de estudios también muy exclusivo, muy reducido para una pequeña parte de la población. Bueno, en la época renacentista se regresa a esa tradición de enseñar, de educarse, de cultivarse. Cuando, oigan, en la Edad Media, vaya, más del 90, no podría decir el dato específico porque obviamente no hay estadísticas, pero yo me atrevería a decir que más del 90% de la población era analfabeta al término de la Edad Media y principio del Renacimiento. Y entonces, en la época renacentista, surgen las grandes universidades. Una forma ahora masiva de llevar el conocimiento, la luz. De hecho, estaría enmarcado en un momento por el llamado siglo de las luces, que tenía la intención de educarnos, de que alcanzáramos el conocimiento y la razón, la ciencia. Y es ahí donde nacen las grandes universidades en la época renacentista. Vean, estas dos son un gran referente. La que tienen a su lado izquierdo es la Universidad de Cambridge, que está en Reino Unido. Y si se dan cuenta, parte de su estructura arquitectónica, y perdón por el tamaño de la imagen, pero creo que sí se logra apreciar. Por ejemplo, este casco, este edificio, tiene todavía tintes y rasgos y características de la Edad Media, religiosas. Pero, por ejemplo, esta otra edificación que debió ser mucho más reciente, porque, por cierto, esta universidad fue creada en el siglo XI. Sin embargo, se masifica, se amplía, se hace abierta al público y ya no nada más a los teólogos o religiosos como antes, a partir del Renacimiento. Es decir, se utiliza la estructura arquitectónica creada en la época medieval para ahora educar a través del modelo universitario. Nacen pues las universidades que serían para todos. De hecho, esta universidad es una universidad pública, la de Cambridge, en Reino Unido. Esta otra de acá, no sé si se ubica en la arquitectura, también es bien antigua, también data del siglo XI, siglo XII. Esta de aquí es la Universidad de Oxford, que también está en Inglaterra. Entonces, tanto Cambridge como Oxford son universidades que están en Inglaterra y que se amplían, se masifican, se ponen al alcance de cualquier persona a partir del Renacimiento. A pesar de que parte de su infraestructura o de su estructura arquitectónica había sido creada desde la época medieval, en donde ahí lo que se estudiaba era teología. Y sí había filosofía, pero una filosofía dogmática enfocada a lo religioso. Entonces, bueno, es importante saber que a partir de estos momentos nacen las grandes universidades en la época renacentista que están al alcance
de todo aquel que quiera accesar a ella para aprender, para hacer ciencia, arte. Entonces, estas dos son importantes para la masificación del razonamiento a partir de la época renacentista. Dejó de haber templos, monasterios, conventos y ahora lo que hay son universidades. ¿Se acuerdan que incluso yo en clase les mencioné que durante la Edad Media, cuando se estudiaba teología, los encerraban? Incluso los lugares no tenían ventanas, como por ejemplo se puede observar en estas dos universidades, tanto en la de Cambridge como la de Oxford, tienen ventanas y en aquel tiempo ni siquiera tenían ventanas los conventos porque se trataba de que no vieran la luz del mundo, estar metidos o ensimismados en el estudio de lo teológico. Y acá eso cambia, ¿no? Entonces, bueno, es importante cómo las universidades juegan un papel fundamental. Las universidades juegan un papel fundamental en esta nueva tendencia renacentista. Y el otro factor muy importante para difundir las nuevas ideas, las ideas científicas, además de las grandes universidades, es la imprenta. La imprenta que también, si se dan cuenta en la imagen, es un mecanismo burdo, muy fácil, es pura mecánica, en donde estos rodillos plasman en papel imágenes inscritas. Es un poquito como las máquinas de escribir, donde ya viene un código en donde nada más se van acomodando para poder plasmar aquí. Y cambia, porque en la época medieval, por ejemplo, en la época anterior, los que hacían el trabajo de hacer transcripciones de libros, los que hacían libros, pues, a los que los escribían, no los que los creaban, eran los llamados escribanos. De hecho, era una profesión. El escribano era aquel que tenía bonita letra y que era capaz de transcribir un libro original a una copia para estar al alcance de otros o incluso venderla. Pero imagínense el trabajo que les llevaba. Imagínate durante la Edad Media el hacer una transcripción del Antiguo Testamento. ¿Sabes de lo que tiene por dimensión el tamaño de la Biblia? ¿Saben cuántas palabras se tendrían que copiar? Además, las plumas no eran tan cómodas como las que usamos hoy en día. Pues eran plumas fuente. Incluso plumas que se utilizaban como plumas de aves, ¿no? De ahí viene el nombre original de pluma. Entonces era muy complicado. Y de repente aparece la imprenta. Que hay una controversia si fueron los chinos primeros, que era como una especie de sello, lo que ellos crearon, si fueron los holandeses, si fueron los franceses, total que se le da el atributo al descubrimiento a Alemania, a Gutenberg, alrededor del año de 1400, finales de los 1400, 1490, por ahí, nace de manera ya importante la imprenta de Gutenberg. Entonces, bueno, esto también abonó y favoreció la difusión de estas nuevas ideas de la época renacentista, que ya quedamos que no eran ni tan nuevas ideas, que muchas ideas fueron retomadas de la época clásica. Entonces, vamos entendiendo lo que es la filosofía renacentista. Hay una cosa que tenemos que analizar. Ya los filósofos de esta época no van a ser estos personajes vestidos o ataviados con una túnica, vestidos de blanco, con incluso hojas de laurel en la cabeza simulando una corona. Ya no va a ser una persona así como el pensador griego, así sentadita, como que reflexionando o analizando. Ahora, los nuevos filósofos de la época renacentista serán científicos. En lugar de hablar y decir personajes como Sócrates, Platón, Aristóteles, Tales de Mileto antes de ellos, Pitágoras de Samos, en lugar de decir esos nombres, ahora tendríamos que decir Galileo, Copérnico, Newton. Esa sería la nueva tendencia de la filosofía. Y ustedes dirán, oiga, profe, pero es que Galileo, por ejemplo, yo lo asocio que es astrónomo. Sí, sí, era astrónomo, pero también era filósofo, y físico, matemático. Es decir, todavía el campo disciplinar o las llamadas ahora ciencias estaban como que todas juntas. ¿Se acuerdan el término polímata? Que es aquel que domina múltiples conocimientos. Bueno, seguía prevaleciendo. Hoy en día, desgraciadamente, debido a lo complejo que es el día a día, la parte laboral, el trabajo, ya no tenemos la oportunidad como ellos antes de tener 6, 7 profesiones.
hacer investigaciones profundas en cada una de ellas. El último de estos que vimos fue Freud, que estudió psicología, psiquiatría, neurología. En tiempos modernos, ¿cuántos años le llevaría de estudio poder acabar una carrera así, comenzando por medicina? Y luego yéndote a estudiar psiquiatría, neurología, psicología, pero psicología clínica. Imagínate el tiempo que les llevaría. En cambio, antes no estaba tan delimitado en cuanto a semestres, años, el estudio. Entonces la gente, si se dedicaba muchísimo, podía alcanzar niveles mucho más rápidos. Por lo tanto, estaba más al alcance de tener múltiples conocimientos. Paso a la siguiente. Y vean esta catedral, esta imagen. Esta imagen es una universidad, es la Universidad de Valladolid, que está en España. No sé si alguien hubiera tenido la fortuna de visitarla o de verla, pero quisiera que vieran las imágenes. Es una combinación entre santos de la Edad Media, pero ¿qué creen? Que aparecen figuras romanas, figuras, esculturas de personajes romanos, como se pueden apreciar a pesar de que está un tanto lejana la imagen. Y ya no nada más es la forma de algunos santos, sino también se presentan algunos ideólogos griegos. Y es ahí donde incluso en la arquitectura se nota el arte, el arte renacentista. Muchas de las esculturas griegas modernas, tú nada más ver una escultura griega dirías, ah, pues data del año cero, del siglo I o incluso antes de Cristo, porque son griegos. Sin embargo, mucho del arte que se hizo en la época renacentista se retoma no nada más el conocimiento, la ciencia y la filosofía, también se retoma incluso la escultura, la literatura, el arte. Y por eso quise poner esta imagen de la Universidad de Valladolid, en donde sí tiene rasgos un tanto como de una catedral, pero la novedad es que hay figuras o esculturas que representan no deidades, sino a grandes pensadores griegos. Y por eso quise poner esta imagen. Vamos a ver esta otra diapositiva. Vean, antes de meternos a analizar estas imágenes de aquí. Durante la época renacentista pasamos de lo divino a lo humano. Por eso se dice que el Renacimiento enmarca la llegada del humanismo. Las humanidades no son otra cosa, más allá de cómo le pongamos ahorita las áreas de estudio, por ejemplo, ustedes decir biológicas, exactas, admon, administración y humanidades. Bueno, es una clasificación diferente. Aquí hablo de que las humanidades fueron tan trascendentes que le hicieron ver al mundo que, oigan, ya nos salimos de la parte teológica y divina y concentremos nuestros esfuerzos, nuestra visión a nosotros mismos, a lo humano, al estudio de lo visible, de lo sensible, de lo que es comprobable, es decir, del humanismo. Y de ahí retoma su nombre. Y el humanismo, como tiene las bases del Renacimiento, pensamiento crítico, análisis, reflexión, se convierte en un movimiento intelectual que fue capaz de transformar la ideología medieval poco a poco y llevarla hacia la nueva visión del mundo, más abierta, más dinámica, más científica, con explicaciones comprobables. Y es ahí donde aparece el humanismo dentro del Renacimiento. Humanismo, pues, como nota, es concentrar la atención y el esfuerzo humano en el propio humano. No se trata de hacer esfuerzos en vida para una vida posterior a la muerte. Se trata de que hagamos esfuerzos humanos para estar bien entre nosotros. Y es ahí donde viene un choque entre la ciencia y la religión. La religión, por un lado, diciéndote, sin importar qué dogma, no, que la vida después de la muerte. Y el humanismo y el renacimiento y la filosofía nueva, la filosofía renacentista, no, 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 se trata de hacer un análisis de lo que estamos viviendo para mejorarnos. Entonces, bueno, en ese sentido, vean el arte, por ejemplo, que se desarrolla ahí. Esta
primera escultura, perdón, pintura, no sé si la conozcan, pero fue pintada por, valdría la pena la nota, tanto de cómo se llama como quién la creó, Miguel Ángel, se llama La creación de Adán, este simboliza Adán y a la derecha simboliza Dios creando a Adán con un toque en la mano, como está aquí, como pueden apreciar en la pintura. La creación de Adán fue pintada, creada por Miguel Ángel en el año de 1511, al inicio del Renacimiento. Adorna o está plasmada en la Capilla Sixtina, ni más ni menos. También valdría la pena aclarar, y como notas y como para una evaluación posterior, es que el Renacimiento tiene una cuna, un lugar o un centro de difusión, y ese lugar es Italia, concretamente Florencia. Ahí aparece el esplendor de ciencia, arte, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la creación de Adán de Miguel Ángel en 1511. ¿Por qué poner estas imágenes? Ahorita las vamos a analizar. Y este otro de acá, El hombre de Vitruvio, donde Leonardo da Vinci, en el año de 1490, ya también en el marco del nacimiento del Renacimiento, Leonardo da Vinci en el año de 1490 hace esta inscripción del hombre de Vitruvio para hacer una demostración oculta que no todos entendieron o interpretaron de la divina proporción. Y hace ahí unas inscripciones en el cuadro, en la parte que se ven las letritas, perdón por lo pequeñito que se ve, hace algunas inscripciones de lectura especular. Para los que no sepan qué es lectura especular, es esa lectura como escrita al revés, como si la estuvieras poniendo en un espejo y que se viera en sentido inverso. La lectura especular era una manera de encriptar, por así decirlo, la información. Y pues si tú la veías, pues no entendías. Y de alguna u otra manera, el creador del hombre de Vitruvio, que en este caso Leonardo da Vinci, lo quiso hacer así, para encriptar un poco, o, ¿cómo decirlo?, ocultar un tanto la información que ahí se decía. Y la información habla que de la medida del mentón a la parte central del pecho hay tal proporción. Si mides esa proporción al hombro, hay tal proporción. Y entonces, de un círculo, crea incluso figuras triangulares o rectangulares para demostrar la divina proporción o el hombre perfecto. Entonces, bueno, esto es el hombre de Vitruvio. Ahora, ¿por qué poner estas imágenes? Porque al finalizar la Edad Media e iniciar el Renacimiento, no se podía expresar abiertamente los nuevos descubrimientos de la ciencia. Y de alguna u otra manera había que ocultarlos en el arte para que la autoridad, que todavía la Inquisición y la Iglesia estaba perdiendo fuerza, pero todavía tenía fuerza. De hecho, los personajes como Galileo, como Copérnico, como Newton, fueron perseguidos y castigados y asesinados por la Inquisición, a pesar de que ya habíamos entrado en el Renacimiento. Entonces, por eso hacer ese tipo de arte. Y vean lo que las interpretaciones nos dan. Vean esta imagen ampliada de la creación de Adán. Es espectacular cuando lo analizas desde este ámbito. Primero, en esta imagen más completa hay un análisis respecto a esto. Vean que abajo de Adán hay una mano aquí. Otra, es evidente que al pintar esto, el autor, en este caso Miguel Ángel, quería decirnos algo. Por ejemplo, la mayoría interpreta que la parte racional, la inteligencia, la toma de decisiones, el libre albedrío, de hecho la iglesia lo dice, se transmitió desde Dios al hombre a través de esto, el toque de la mano de Dios hacia la de Adán. Y la otra interpretación todavía más espectacular es que el autor, Miguel Ángel, fue capaz de poner en plena luz de la Iglesia Católica, de hecho en la Capilla Sixtina, una imagen que revolucionaría en los próximos años al mundo.
la existencia o la creencia de que esto en realidad no es simplemente una pintura cualquiera, sino es la representación cerebral. Los querubines que están aquí, estos pequeños ángeles, en realidad son los lóbulos cerebrales. Esta parte de acá, incluso también vean esta forma de la pierna para los que han estudiado esto, que están en paramédicos o los de biológica, saben que es un tanto la estructura del cerebro. Quiso plasmar la estructura del cerebro en esta obra, pero de manera oculta. Otros dicen que es la forma de un útero y se aprecia más en la siguiente imagen, esta de aquí. Este es el análisis iconográfico de la pintura, en donde si ven la estructura cerebral es muy parecida a la de la pintura. E incluso la parte esta, el manto en el cual está envuelto Dios y los ángeles, también simbolizan el útero, en donde se transmite la vida o la existencia. Y hay muchas interpretaciones, incluso desde la medicina, la teología moderna, la filosofía, pero bueno, estas son las principales interpretaciones. Es algo bastante interesante, pero lo importante no es convencernos o que hagamos una interpretación personal de esto, sino entender que a los grandes pensadores del momento, sobre todo en los primeros momentos del Renacimiento, no les quedó de otra más que tratar de plasmar las nuevas ideas a través del arte, ocultando de alguna u otra manera la información para no ser perseguidos o castigados como si lo hicieron o si tuvieron ese castigo los que de alguna manera no ocultaron su información, como en el caso de Galileo, ¿no? Entonces, bueno, en la siguiente sesión, le voy a cambiar el número a esta sesión, va a ser las 6, porque creo que es importante que le demos bastante énfasis a lo que hizo Galileo, que es esto de acá, lo que hizo Copérnico, lo que hizo Newton. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar la clase de hoy. Solamente como actividad de sesión serán las notas que tomaron de lo que vimos. Acuérdense que ya hoy es día miércoles, se supone que hasta hoy tendremos que estar al día con lo que ponemos en Drive, en las carpetas de actividades. Entonces, hoy lo que tenemos que poner son las notas que vimos a partir de aquí. La filosofía renacentista, cuándo surge, qué ciclos abarca, 15-16, cómo cambian los ideales, ahora centrados en la época clásica, por eso la imagen, en la época de los griegos, por eso ahí está Platón y Aristóteles. Cómo se caracteriza por las nuevas naciones, la burguesía, los viajes de exploración, cómo se desarrolla o se difunden las nuevas ideas a través de la universidad y a través de la imprenta. Con Gutenberg hablamos acerca de la Universidad de Cambridge y de Oxford, y bueno, cómo ahora se plasma incluso en el arte el pensamiento griego, y cómo los intelectuales fueron capaces de plasmar en obras de arte el nuevo tipo de pensamiento como la creación de Adán y el hombre de Vitruvio, como las imágenes que vimos a continuación. Entonces, eso tendrán que hacer como